El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy vamos a relatar el segundo regreso de los exiliados judíos de la cautividad de Babilonia a su tierra natal, en el reino del sur, en el reino de Judá, en Jerusalén. Este segundo retorno sucede posterior al primer retorno comandado por Zorobabel y a la épica historia que envuelve la vida de Esther, una judía convertida en reina de Persia, y Mardoqueo, un judío exiliado, que llega a ser el segundo del imperio persa y el rey Asuero, llamado también Jerjes I, hijo de Darío I el Grande. Este segundo retorno se fecha hacia los años 458 a.C. y es comandado desde Babilonia a Jerusalén por Esdras, siendo el rey de turno Artajerjes I. Esdras era un escriba y sacerdote, bisnieto de Hilcías, el que hacía 160 años atrás había dirigido la reforma del rey Josías. Su antepasado era famoso y muy digno ante los ojos de todo el pueblo. Esdras era muy diligente en función de la ley de Dios. El mismo rey Artajerjes, el rey de Persia, escribió una carta que decía: Esdras, el sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. La mayoría de los comentaristas bíblicos e historiadores aseguran que Esdras es el autor de los libros Primera y Segunda de Crónicas, del libro de Esdras, y algunos creen que también del libro de Nehemías, aunque otros comentaristas atribuyen que el libro de Nehemías lo escribió Nehemías propiamente dicho. Un escriba era un copista o un amanuense de la antigüedad. En la civilización del antiguo Egipto era un personaje fundamental, culto, experto en la escritura jeroglífica y pictográfica y conocedor de los secretos de cálculo, siendo el único capaz de evaluar los impuestos, asegurar los trabajos de construcción y transcribir las órdenes del faraón. Para los hebreos, el escribano era el copista de las Sagradas Escrituras y posteriormente incluso el doctor e intérprete de la ley. En casi todos los libros de la Biblia figuran escribas cumpliendo funciones en el templo, en el pueblo y en todos los escritos. En el año 515 a.C. se terminó de construir el templo de Jerusalén con el primer retorno de los exiliados, y pasado casi 60 años comienza recién el segundo retorno de los exiliados a Jerusalén con el sacerdote y escriba Esdras. Este segundo retorno estaría bajo la lupa, la supervisión del rey Artajerjes I, hijo del rey Asuero e hijastro de Esther, la judía reina de Persia. Esta sin duda debe haber influenciado sobre la vida del rey actual, porque éste le otorgó pase libre a Esdras para que retorne con quien él considere necesario y todos los que quieran ir. Las escrituras indican que fueron casi 1.754 hombres, sin contar niños y mujeres, con 100 talentos de oro y 750 talentos de plata, una verdadera fortuna, otorgada por el rey y sus consejeros, y que también tome de las ofrendas voluntarias por parte del pueblo. También el rey dio orden que los pueblos vecinos le den del tesoro real para lo que Esdras necesite a fin de continuar y restablecer los sacrificios y el culto al Dios del cielo. También dio orden que los levitas, sacerdotes y quienes trabajen en el templo sean libres y eximidos de pago de rentas o tributos. El rey también añade funciones de juez sobre Esdras porque le indica que gobierne, que ponga jueces, cargos y aplique penas desde multas, prisiones, destierros o muerte si fuese necesario según la ley de Dios. Pero la función más apreciada de Esdras en su regreso a Jerusalén era instruir al pueblo en la ley de Dios. Recordemos que la ley estaba escrita en hebreo y el pueblo hacía tiempo que había incorporado el arameo como su idioma. Era el idioma oficial del imperio persa. Esdras tenía que interpretar y explicar los textos hebreos de la ley de Dios a su pueblo. El primer retorno cumpliría con una función primordial en la restauración física, estructural, edilicia del templo de Dios. Pero Esdras, en este segundo retorno, tendría el desafío de reconstruir la voluntad de Dios en el corazón de su pueblo, pues no alcanzaba con la estructura externa. También el templo tiene que estar construido en el interior del corazón de cada judío de su patria.
Y de la misma manera que el primer contingente con Zorobabel tuvieron pruebas y luchas para la construcción y reedificación, Esdras se encontró con un pueblo que aún sus sacerdotes y levitas estaban emparentados y amalgamados con los pueblos de la tierra, con los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y por supuesto practicaban todas las abominaciones que les eran prohibidas por mandato de Dios a Moisés. Dios mismo sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para hacer de él un pueblo santo, apartado para su Dios. Y se le indicó que no se una en yugo desigual con las naciones del mundo, pues en estas naciones su pecado era brutal ante los ojos de Dios. Cuando Esdras comprendió a lo que se enfrentaba y la reforma espiritual que debía comenzar por mandato de Dios, cuentan las Escrituras que rasgó sus vestidos y su manto, símbolo de amargura y humillación. Arrancó el pelo de su cabeza y de su barba. Esto tiene un profundo simbolismo de dolor, angustia y humillación. En la antigüedad, cuando se quería humillar a un judío, se le arrancaba la barba. Eso era verdaderamente una gran ofensa. Tenían el oro, la plata, los bienes, la nación, la tierra recuperada, el templo reedificado, los cultos y sacrificios vigentes, las fiestas solemnes presentes, pero un corazón todavía lejos de la voluntad de Dios. Y Esdras tenía que reparar esta situación con lo único que puede sanar, restaurar, convertir y estimular el corazón solo con la palabra de Dios. El salmista dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Las Escrituras mencionan que Esdras comenzó a orar sintiendo en lo más profundo de su corazón la realidad pecaminosa de su pueblo. Estaba avergonzado y confuso porque oraban, levantaban las manos y sacrificaban a Dios, y la iniquidad de su corazón y sus delitos se multiplicaban hasta el cielo. El pecado era muy grande. Esdras estaba sintiendo la realidad de una religión hipócrita y sin sentido, porque no nacía de un corazón renovado y restaurado por Dios. No hay peor cosa que la liturgia de un religioso inconverso. No hay cosa tan contradictoria, a tal punto que Jesús mismo le dijo a los fariseos y saduceos, los religiosos de su época, sepulcros blanqueados. Y su primo Juan el Bautista les decía: generación de víboras, se ven limpios por fuera, pero por dentro están muertos. Estos también hacían ayunos, largas oraciones, rituales en el templo, pero no dudaron de entregar a la muerte a sangre inocente. Esta era la realidad que Esdras, guiado por Dios, tenía que cambiar. La oración de Esdras comienza recordando que por estos pecados, por transgredir la ley de Dios o los mandatos de Dios, el pueblo fue exiliado y deportado a las naciones extranjeras. El reino del norte fue cautivo por los asirios y el reino del sur por los babilónicos, para luego continuar bajo la mano del imperio persa. En su mayoría, los persas fueron reyes benévolos, dándole oportunidad a los judíos para volver a comenzar una nueva oportunidad. Pero a pesar de esta oportunidad que fueron otorgadas por príncipes paganos, ellos siguen cometiendo los mismos errores de infringir los mandamientos de Dios y emparentarse con pueblos que cometen abominaciones. Estando Esdras con mucho pueblo, aún niños y mujeres, se juntaron y se lamentaban de la gran situación espiritual. Con un gran lloro, el pueblo propone junto a Esdras comenzar una verdadera reforma espiritual. Y esta comenzaba echando a las mujeres paganas, aquellas extranjeras que se unieron con los judíos, porque estas mujeres les enseñaron al pueblo la idolatría y el paganismo, del cual Dios se los prohibió. Salvo unos pocos, estuvieron la mayoría de acuerdo, y el que no quería respetar este cambio era excluido de su hacienda y prácticamente desterrado, que se vaya a vivir a otro pueblo o vuelva a Babilonia, pues la única forma que tenía el pueblo de volver a Dios era de una forma radical. Como dice el libro de Apocalipsis: más vale te fuera ser frío o caliente, porque al tibio lo vomito de mi boca, lo vomito de la palabra, de la promesa de mi Dios. Las Escrituras dicen que no nos unás con yugo desigual, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y así comienza esta gran reforma espiritual. Zorobabel comenzó con la reforma estructural y ahora va a comenzar Esdras
con la reforma espiritual. La tradición judía dice que Esdras fue el fundador o iniciador de los cultos en las sinagogas y que él era el presidente de la gran sinagoga. Este era un consejo formado por 120 miembros que lo organizó Nehemías aproximadamente en el año 410 a.C., con Esdras, por supuesto, como su presidente. El propósito principal de estos era reconstruir la vida religiosa de los que habían vuelto de la cautividad. Se cree que gobernó a los judíos hasta el año 275 a.C. y que representó un papel sumamente importante en la reunión, agrupación y restauración de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Esta es parte de la historia de Esdras, un hombre consagrado a Dios y el segundo retorno de los exiliados a su tierra. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC. Para seguir disfrutando de estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Maravillosas Historias Bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y